Capítulo 7. La caída. Recuerdo muy bien, tuve una discusión con Mari, nada importante, pero mi carácter explosivo más las circunstancias que me rodeaban hicieron que me enojara mucho, así que ya, tarde, en la noche, tomé las llaves del auto y salí para irme al apartamento. Mari salió detrás de mí. «Voy contigo», dijo. No contesté. Ella se subió y arranqué. Hicimos los 15 kilómetros que separan Transtrup de Copenhague sin hablar palabra. Hacía ya como 2 semanas que no pasaba por el apartamento. En los últimos tiempos, después de los sucesos, cuando regresaba al apartamento, siempre entraba por un patio trasero, desde donde podía ver la ventana, y dejaba una señal por si alguien entraba. Pero esa noche, con la bronca que llevaba encima, conduje el auto por la calle principal, estacioné frente a la puerta del edificio y entré. Mari se quedó en el auto. Aquello era solo una salida de desahogo. Si ella no hubiese venido conmigo, me quedaría a dormir aquí, pensé. Pero ahora revisaría si había llegado alguna carta, algún gramma, el diario cubano al que estaba suscripto, y regresaríamos. Recorriendo el largo pasillo que me llevaba al apartamento, pensé en subir al segundo piso, donde vivía Víctor, para saber qué estaba pasando. Sabía que lo habían dejado libre, pero miré la hora, 11:05 de la noche, y desistí de la idea. Si lo hubiera hecho, otra habría sido la historia, ya que yo no lo sabía, pero a Víctor lo habían vuelto a detener, hacía ya 4 días. Seguí mi camino, coloqué la llave, giré y abrí la puerta. Todo ocurrió en un par de segundos. De adentro saltaron 2 policías de civil, armas en mano. Y cuando quise reaccionar, estaba de cara contra la pared y un arma apuntándome a la cabeza. En una fracción de segundo, estaba esposado con las manos a la espalda. Intenté una vana protesta de inocencia, pero ya estaba siendo conducido por el pasillo hacia afuera del edificio. Mi cabeza daba vueltas a 1000 revoluciones por minuto y hervía de bronca contra mí mismo. ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo me dejé atrapar así, en forma tan estúpida? No me lo perdonaba. Me metieron adentro de un automóvil y de inmediato vi que un tercer policía sacaba a Mari de nuestro auto y la trasladaba a otro vehículo estacionado allí cerca. Me quería morir. Sentía que todo se derrumbaba. Camino a la comisaría, comencé a reaccionar. Después de todo, solo tengo que negar todo. Mi auto convencía de que ellos no sabían nada. ¿Qué sería una investigación de rutina? Aunque la forma en que me estaban esperando demostraba lo contrario. Claro, cuando la realidad nos es adversa, queremos cambiarla de cualquier manera y el deseo de cambiarla no nos permite ver con claridad lo que ocurre a nuestro alrededor. Más tarde me iba a enterar que hacía 3 días que me estaban esperando. Al día siguiente que se llevaron a Víctor por segunda vez ya estaban allí. También tenían guardia en la calle. De allí que sabían que Mari había llegado conmigo. Llegamos a la comisaría de Glaxeis, cuyos investigadores tenían a cargo el caso. Me introdujeron en una oficina. Allí apareció un tipo alto, flaco, de facciones duras y comenzó a interrogarme. Era el comisario. Comenzó preguntándome qué había hecho el 4 de febrero de ese año. ¿Y yo qué sé qué hice ese día? No llevo una agenda de mis actividades por día, le contesté, pero de inmediato intenté esbozar mi defensa e inocencia. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me traen aquí y en esta forma? El interrogatorio siguió, ya con otro tono o una acusación directa. Tú estuviste el 4 de febrero en Bagver. Tú disparaste contra el chofer del auto. Todo el diálogo se desarrollaba en danés. Yo negaba una y otra vez, pero de pronto me di cuenta que tenía algo a mi favor. Por lo menos me ayudaría a ganar tiempo, pensaba yo, sin darme cuenta que el tiempo corría a favor de ellos. Me tenían en sus manos y sabían ya mucho más de lo que yo imaginaba que podía saber. Entonces comencé a jugar con el hecho de que no dominaba bien el idioma,
Eso exasperó al comisario, se me vino encima gritando y diciendo: «Sí, entiendes muy bien de qué hablamos. Wagner, Thor, Van, fuiste tú, con Suárez, Vargas y García, o también me vas a decir que no los conoces». Yo especulaba. Esto no tenía nada que ver con lo que yo conocía. Esto parecía un interrogatorio igual al de las películas americanas. Era un interrogatorio de escritorio, mucha presión, gestos, palabras fuertes, amenazas, pero hasta ahí. Si esto era todo, de esta posición no me iban a mover. «No sé de qué me hablan, jamás estuve ahí, no entiendo». El interrogatorio duró tal vez unas 2 horas, durante las cuales todo se repitió, las mismas preguntas, las mismas respuestas, hasta que llegado un momento, con un montón de hojas escritas que tenía en sus manos, me las arrojó a la cara diciendo: «Mañana vamos a hablar, llévenlo de aquí». 2 cosas estaban claras: o este hombre estaba fingiendo su furia, igual que yo mi inocencia, o realmente había conseguido sacarlo de sus casillas. Lo otro que me quedó claro esa madrugada era que sabía mucho más de lo que yo pensaba. Pero mientras siguiera negando, nada iba a cambiar. Había algo que sí me preocupaba mucho. ¿Qué había pasado con Mari? Seguramente la habrían interrogado también, pero ella no sabía nada. Nada podría decir. Solo deseaba que la dejaran libre. Ella nada tenía que ver, pero mi palabra ya no serviría de nada. Al otro día muy temprano me sacaron de la celda y nuevamente al interrogatorio. Nuevamente las mismas acusaciones, pero había algo diferente. Habían traído un traductor, que ya no me podía esconder detrás del «no entiendo». Las preguntas eran muy claras, pero mis respuestas siguieron siendo las mismas. No sé, no estuve ahí. Entrada la mañana me anunciaron que me llevarían al juez y que necesitaba un abogado. Yo tenía, claro, un abogado, pero cometí un error de cálculo. Supuse que si yo presentaba a mi abogado, ellos se convencerían de que era culpable y que ya lo tenía preparado. Así que les dije que no y que consideraba que no precisaba abogado alguno, ya que yo nada había hecho. Me trasladaron a la sede judicial a pocos metros de la comisaría y allí me presentaron a un abogado de oficio, que, por supuesto, una vez delante del juez, nada hizo por defenderme. Las acusaciones del fiscal fueron, palabras más, palabras menos, las mismas del interrogatorio, a lo cual el juez me preguntó qué tenía que decir a eso. Nada, solamente que soy inocente y no sé nada de lo que se me acusa. El juez dictaminó 14 días de prisión preventiva, y allí se terminó todo. Luego me dejaron hablar con el abogado. Decidí usar el traductor, naturalmente. Yo estaba ansioso por saber qué pasaría ahora. «Bien», dijo el abogado, «ahora deberán pasar 14 días hasta que vuelvas al juez. En ese plazo ellos buscarán pruebas en tu contra, y nosotros deberemos buscar pruebas de tu inocencia». También me dijo: «Estuve leyendo los expedientes que me dieron, y allí hay declaraciones de personas en tu contra. No va a ser fácil probar lo contrario». Lo que no me dijo fue que en esos 14 días, todos los días tendría entre 4 y 5 horas de interrogatorio, cosa que ocurrió. Me asignaron 2 investigadores que muy amables me dieron la mano, se presentaron, me dijeron que ahora estaban a cargo ellos y que ellos serían los responsables de llevarme hasta la localidad de Köge, distante unos 30 kilómetros de Copenhague. Una vez salidos del juzgado me hicieron los trámites de rigor y en un auto particular de color rojo fui llevado hasta Köge. Allí hay una pequeña prisión donde me colocaron en una celda muy amplia y con vista a la calle. Durante el viaje me contaron que la mujer que me acompañaba, o sea Mari, había sido dejada en libertad, lo cual fue una alegría y un alivio para mí. Yo no sabía, pero al otro día en la mañana me abrió un guardia a la puerta de la celda y me dijo que saliera, que había venido a buscar la policía de Glaxeis. No entendía nada, pero pronto comencé a entender, porque desde aquel día todos los días venían a buscarme por la mañana y eran de 4 a 5 horas de interrogatorio. Uno me preguntaba, el otro escribía, pero yo seguía negando todo.
aunque poco a poco me fueron dando a entender que otros habían hablado y que ellos manejaban muy claramente datos que yo negaba. Por mi parte tenía claro que, si aceptaba haber participado en el atraco, querrían todos los detalles de todo, aunque ya los tuvieran. Llegó el día 14 en el cual debía volver al juzgado. En realidad no se había avanzado nada. Las preguntas y las respuestas seguían siendo las mismas. Como era de esperar, el juez decretó 14 días más. Pude hablar con el abogado, que en realidad no había hecho nada, absolutamente nada. Además, yo no confiaba en él. Solo me dijo que mientras yo siguiera negando todo, la situación seguiría igual, lo cual agravaba mi situación a la hora de que el juez dictara un fallo. Bueno, si yo comparaba todo esto a lo vivido en Uruguay con los militares, claro que me parecía estar rodando una película. No era nada, pero yo no tenía forma de probar mi inocencia. Comencé a darme cuenta de cuál era el juego, y un juego de inteligencia y no de fuerza. Estaba en otro ámbito, en otra sociedad. Los policías daneses no eran tiranos, eran policías, claro, y como en todo el mundo cumplían con su tarea, solo que lo hacían de forma diferente a lo que en Latinoamérica conocíamos. Contaban con el tiempo a su favor, tenían la información, contaban con el desgaste que me producía, todos los días las mismas rutinas, recorrer los 30 kilómetros de Coge a Copenhague y luego el regreso. Después de horas de repetir lo mismo cada día, volver a la prisión donde me habían guardado el almuerzo y donde lo único incómodo era que estaba incomunicado y no tenía los beneficios de los otros presos, es decir, recreos, visitas, etc. Los recreos eran muy particulares. Como era una cárcel muy pequeña, frente a la celda donde yo me encontraba estaba el hall. Allí había una mesa de ping-pong, una TV y mesas para juegos de invierno. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, un grupo de 15 a 20 presos desarrollaban su tiempo de diversión y recreo. A mí me sacaban a buscar agua para el café a la cocina, siempre acompañado por un guardia, y no podía hablar con nadie. Pero poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, ese lenguaje carcelario de silencio, que traspasa todas las barreras, aún las del idioma, comenzó a mostrarse a través de miradas, de asentimientos, o de gestos de caras o manos que demostraban que estaban conmigo. Por supuesto que yo no lo sabía, pero los demás presos ya estaban enterados de quién era yo y de lo que había hecho. Eso despertaba respeto. Sabían además que estaba incomunicado, aislado, como le llamaban ellos, porque aún no había hablado. Ese aislamiento e interrogatorio día a día era la presión para que hablara. Por supuesto que había vivido muchísimas cosas peores que estas, pero el ser humano tiene una condición, se acostumbra muy rápidamente a las cosas buenas y confortables. Poco a poco, a través del diálogo con mis interrogadores, me fui dando cuenta de lo que sabían y que cada vez comparaban lo que yo decía cada día con la información que ellos tenían. Así que un día, triste para mí, decidí aceptar la realidad y decirles, sí, estuve allí. Había que verles la cara a los dos policías. Al fin se rompió el nudo. Habían pasado unos 2 meses. Allí comenzó todo nuevamente. Ya lo sabía, pero allí comenzaron también mis mentiras de cómo fueron los hechos, sobre todo el episodio del disparo. Era algo que yo tampoco sabía, pero este hecho elevaba la pena que nos podían dar mucho más del doble de años de prisión. Por eso era tan importante para ellos. Había 2 temas más y sobre todo uno muy importante. ¿Dónde estaba la plata? ¿Dónde estaban las armas utilizadas? Y aquí se armó otro gran nudo, el cual llevó más de un mes más desatar. Fueron tiempos de lucha en mi interior, de lucha conmigo mismo. No me perdonaba haber caído de una manera tan estúpida. Una y otra vez en mi mente repasaba los hechos de aquella noche. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos discutido? Si hubiese subido a ver a Víctor, entonces me habría enterado que ya estaba preso. Entonces no habría ido a mi apartamento. Tal vez hubiera podido huir. Tenía amigos que estaban dispuestos a ayudarme. Tenía la plata. Qué idiota fui. No me soportaba. ¿Y ahora?
¿Para qué hablé? ¿Por qué reconocí haber estado allí? ¿Podían ellos tener toda la información? ¿Qué me importaba? Ahora estaba en un lío. Era claro que tenía que saber qué había pasado, qué había hecho con mi parte del botín, qué pasaba afuera. Sabía poco y nada de Mari, de mis hijos y de la madre nada. Solo que a mi ex esposa también la habían llevado antes que me detuvieran. Pero la dejaron libre inmediatamente, hacía meses que no nos veíamos. Nuestras relaciones estaban rotas, el único vínculo eran los niños. Y en los últimos meses yo había tomado cierta distancia por si las cosas iban mal, como fueron, y no quería causarles problemas. Pero ahora otro castillo se derrumbaba. Llegado a Dinamarca había pasado un año antes que adquiriera un compromiso. La lucha, la militancia habían sido la razón y el motivo de mis días. Pero vino la democracia en Uruguay. Finalmente se habían dado cita todas las circunstancias externas e internas para que los militares dejaran el poder, más el gobierno, porque el poder era otra cosa. Pero lo cierto era eso, la lucha del pueblo organizado los había hecho saltar. ¿Qué quedaba? No lo entendía, pero aquello fracturó mi vida, mis anhelos de regreso al país. Mucho antes, se había caído el matrimonio, pero todo comenzó de nuevo al conocer a Mari. Todo comenzó de nuevo cuando planificamos el golpe. Siempre había algo externo a lo cual aferrarse, algo para hacer, una meta, un objetivo por el cual luchar. Pero otra vez había fallado. Todo se derrumbó aquella noche de abril, cuando fui detenido. ¿Ahora qué? Otra vez tras las rejas. Otra vez las 4 paredes y la puerta que se abre y se cierra sin que la toque y muchas veces sin pedirlo. Otra vez la soledad. Otra vez mis interrogadores y yo. Claro que la situación era bien distinta. Aquí no hay picana, no hay tacho, no hay golpes. Hay algo diferente, aislamiento y perseverancia. Hay trabajo de inteligencia en serio y no la brutalidad de la sinrazón. Eso hace que tenga que agudizar la mente. Ellos me llevan al diálogo y en el diálogo me termino enredando en mis propias palabras. Lo mejor era no hablar, no decir ni buenos días, eso era. El silencio era lo mejor. Cuando quedaba solo en la celda y sobre todo por las noches, la cabeza se me llenaba de ideas contradictorias, planes que luego deshacía. Pero llegó el día aquel que el guardia me abrió la puerta y con mirada cómplice me indicó que me asomara a la ventana. Allí estaban Mari y su hija mayor, sobre la avenida, a unos cuantos metros de distancia, por supuesto. Podía verlas a través de la ventana y los latidos de mi corazón rebotaban en mi pecho. Allí estaba mi compañera, la mujer amada, a la distancia, las dos saltaban y levantaban sus brazos saludando. Era increíble. Aquello me dio unas fuerzas tremendas. Si tenía el apoyo de Mari, lo tenía todo. Aquello era como estar muriendo de sed y que te alcancen un vaso de agua. Desde la noche fatídica no había vuelto a ver a Mari, y ahora estaba allí, como luna resplandeciente en medio de la oscura noche. ¿Qué había pasado? Bueno, había averiguado dónde estaba, y vino a traer una carta y algunas cosas personales que no se las permitieron pasar. Pero sí la carta, la leí con avidez. No era muy extensa, pero entre líneas dejaba ver cómo me sentía, cómo estaban sus hijas desde que se enteraron de todo, cuánto me extrañaba la pequeña de 3 años. Aquello era un oasis en medio del desierto. Ahora ya miraba las cosas de otra manera. Estaba jugado. Sabía que lo que me mantenía aún aislado del resto era el tema del dinero. Pero era consciente que ese tema no se iba a resolver tan fácil. No estaba dispuesto a decirles más de lo que yo ya había inventado. El dinero se lo llevó a alguien que yo no sabía quién era. Pasaron los meses y llegó el día del juicio. Así como que había un plazo en el que el juez tenía que proceder y así fue. Sabía que el viejo seguía preso en la Argentina y que en Uruguay Juan
estaba teniendo bastantes problemas con la policía. Pero allí estaba delante del juez y para mi sorpresa también estaba Víctor. El actuario leyó los cargos y relató brevemente por qué estábamos allí. El fallo fue 6 años de prisión, aclarando el juez que las investigaciones continuaban en busca del resto del dinero, puesto que lo que habían recuperado era bien poco en relación a la cantidad total. 6 años. Me sonaba algo ya conocido. Había cambiado de abogado y el nuevo me explicó que era lo menos que se podía sacar dadas las circunstancias en que estaba todo. Pero con buena conducta y apelando a la ley para extranjeros y todas esas cosas que se dicen para amortiguar el impacto que causa oír el dictamen, todo podía quedar como máximo de 3 años y medio. Al otro día ya tuve un recreo junto a los demás y tenía el gran privilegio de poder ver televisión. Aquella pequeña prisión parecía un hotel de 4 estrellas. Comenzaron a pasar los días de mi verdadera prisión. Era un sistema carcelario diferente y estaba a años luz de lo que yo conocía. Como allí era un lugar muy pequeño, yo me imaginaba que era por eso que el sistema parecía tan de película. Pronto me ofrecieron trabajar en la celda, donde realizaba pequeños trabajos como empaquetar cintas para regalos, armar calendarios y cosas por el estilo. Pero lo más curioso era que me pagaban por eso. Todas las semanas me entregaban un sobre con mi paga, de acuerdo a la producción que había hecho. Era una pequeña suma, pero para mí era increíble. Otra sorpresa fueron las visitas, donde era completamente libre. En una pieza sola, con la visita, donde había un sofá-cama, sábanas y hasta una radio. La primera visita de Mari fue algo extraordinario. Yo, desconfiado como siempre, trataba de ubicar micrófonos o cámaras ocultas dentro de la habitación. No podía ser que así nomás me dejaran allí libremente para hablar y hacer lo que quisiéramos. Pero nada había, así era el sistema. Pasaron los meses y la relación con mi compañera crecía en confianza y en amor. La comprensión y la dulzura de Mari, el cariño de sus 3 hijas, era algo hermoso que me fortalecía día a día. Se acercaba nuevamente la Navidad. Habían pasado 9 meses de la noche fatal. Otra vez Navidad, una fecha en el calendario que no tenía sentido para mí, que no deseaba. Las situaciones, los hechos que me habían llevado hasta allí, los asumía con plena responsabilidad. Después de todo, aquello era la consecuencia directa de mis actos, de mi forma de ser, de ver y vivir la vida. La bronca, la tristeza que a veces me embargaba no era contra los demás. Ellos cumplían su función. Era conmigo mismo, por haber hecho las cosas mal. No me lo podía perdonar. El que falló fui yo. Y ahora pagaba las consecuencias nuevamente. Sabía que en esas cosas todo sucede así. El que gana se lleva la gloria, el que pierde paga las consecuencias. Pero detrás, como siempre, había inocentes que sufrían también por mis acciones. A mis hijos no los había vuelto a ver, les escribí cartas que nunca tenía respuesta. Tal vez si las recibía su madre ni siquiera se las leería. No podía esperar una respuesta, pero seguía escribiendo. Dentro de todo, no todo estaba perdido. Los investigadores seguían tras el dinero y algunas veces más me visitaron, pero yo nada sabía y ellos ya hacían bromas que cuando saliera me iban a seguir a ver en qué bosque o debajo de qué árbol había enterrado el dinero. Las coronas seguro que estaban bien lejos de mí. Eso me hacía feliz. No todo estaba perdido. Entre tanto, a mí se me había puesto en la cabeza cómo salir de allí. La avenida Urruta no sabía bien. Estaba tan cerca. Solo se trataba de salir al patio, saltar la reja que no era muy alta, y allí estaba en la calle. Allí nomás, a unos pocos metros, la libertad tan deseada. Comencé a tener sueños, como los que tenía cuando estaba en el penal de Libertad. Sueños de libertad, eran hermosos. Me veía caminando por las calles, disfrutando con Mari y su familia, a veces con mis hijos. Pero al despertar era la pesadilla.
Allí en la soledad solo estaba yo, las 4 paredes y una ventana con rejas. Esta era mi realidad, pero era una realidad que podía cambiar. Tenía que encontrar la forma, no parecía tan difícil. Así que comencé a trazar planes, a hablar con algunos, y surgió la posibilidad. Era posible entrar una hoja de sierra. Había allí presos con penas cortas que tenían salidas transitorias. Por allí vino la hoja de sierra. Necesitaría ayuda del exterior, pero para nada quería involucrar en esto a Mari. Así que desde allí adentro mismo surgió la posibilidad de ayuda. Todo estaba previsto, ya tenía la hoja de la sierra en mi poder, era invierno y todo se prestaba para comenzar el trabajo que llevaría seguro muchos días. Sabía que el patio contaba con la alarma, así que tenía que ser algo muy rápido para poder estar del otro lado antes de que los guardias llegaran. Todo estaba dispuesto, pero llegó la mañana fatal. Corría el mes de enero, cuando un guardia me abrió la puerta y llamándome por mi nombre me dijo: Jorge, apronta tus cosas, vas a ser trasladado a otra cárcel. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora. Allá vas a estar bien, mejor que acá. Tendrás recreo al aire libre y muchas ventajas que acá no tenés. No lo podía creer, justo ahora, no puede ser. El guardia tampoco entendía mi cara de desagrado y mi confusión. Claro, para él era algo bueno, pero a mí me echaba por el suelo todos mis planes de la tan cercana libertad.